tema de compensación es cuando hacemos el levantamiento, por ejemplo, con teodolito, podemos hacer todo bien, ¿verdad? O asumimos que todo bien, pero luego nos encontramos con que a la hora de dibujar por el polígono no cierra, como que nos faltaron algunos centímetros y decimos, bueno, ¿dónde los perdimos? ¿A dónde haber cometido esos errores? ¿Por qué? Y ahora, ¿cómo lo arreglo? ¿Tengo que regresar a campo o estará bien o mal? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Definitivamente este es un tema que se acopla muchísimo más a lo que son mediciones con teodolito, porque en la actualidad con los equipos de medición como estaciones totales, pues ya la precisión es tanta que ya no, realmente ya no hacemos una compensación, ¿sí? Pero pues vamos a ver esta técnica de compensación. Entonces, vamos a estar trabajando con este documento. Este es un levantamiento topográfico con teodolito. Como pueden ver, tengo estación, punto observado, hilo superior, hilo medio, hilo inferior, ángulo vertical, azimut y la distancia. La distancia fue calculada a través de la fórmula de taquimetría. Vamos a ver. La fórmula de taquimetría, vamos a ver si la tengo por aquí a la mano como para colocársela. Sí, aquí está. Entonces, si se recordarán, para calcular distancias, yo no lo voy a hacer para ahorrar tiempo, pero calcular distancias, ustedes tendrían que utilizar la fórmula del seno cuadrado del ángulo vertical por una constante K, que normalmente es de un valor de 100, por la diferencia de hilos, que vendría siendo el hilo superior menos el hilo inferior. ¿Sí? Si ustedes hacen este cálculo, les saldrá estas distancias que tienen acá, ¿verdad? Yo, para ahorrar un poco de tiempo y ser un poco más práctico, pues directamente los he calculado ya. ¿Sí? Antes de lo que ya corresponde a la clase de hoy, vamos a hacer un pequeño experimento. El experimento, pues vamos a trabajar el método matricial y vamos a ver, pues cómo nos va, ¿sí? Entonces, para el método matricial, lo primero que hacíamos era calcular las componentes X y Y, o norte y este, perdón, sí, pues estes y nortes, como lo hacíamos anteriormente. Para eso también usábamos unas fórmulas que veamos si los tengo por acá, también los tengo por acá. En el caso de X tenemos distancia por el seno del azimut y en el caso de Y distancia por el coseno del azimut, ¿sí? Entonces, en el caso de acá tendría que venir yo y decir, bueno, 6.50 por el seno de este azimut, ¿sí? Y después para el Y tendría que decir 6.50 por el coseno de este azimut, ¿sí? Lo tendría que operar yo con mi calculadora. Lo que estoy haciendo ahorita es dándole bordes. Y pues yo también, por practicidad, ya tengo aquí calculados los valores que me quedarían en este caso, ¿verdad? Vamos a pegarlos. Les voy a dejar solo con 4 decimales para que se pueda ver de una mejor forma. Entonces, yo aquí ya tengo mis componentes X y Y para esta libreta. Recordando que es posible que me queden negativos, que básicamente lo que significa es que cuando tengo un negativo es que estamos a la izquierda en X, y cuando tenemos positivo es a la derecha de X. Cuando tenemos un negativo en Y es hacia el sur, digamos, y cuando tenemos un positivo es hacia el norte. Esta parte ya deberíamos de controlarla en este momento, ¿sí? Y después, para utilizar el método matricial, lo que hacíamos era obtener las coordenadas totales. Asignábamos una coordenada inicial, 0, 0, o 1000, 1000, o 100, 100, o la que ustedes quieran. Y a partir de eso, íbamos sumando de esta coordenada lo que me quedó de estes, o sea, X, y luego íbamos acumulando, ¿verdad? Así continuamente hasta llegar al final. Igual acá, 1000 más esto. Recuerden que esto es una suma algebraica, entonces debemos de considerar más, y aunque tuviera un signo negativo, pues toma en cuenta. Está, ¿verdad? Entonces, he encontrado lo que son las coordenadas totales. Pero quiero que nos fijemos en algo. Antes de calcular el área, esto lo hice notar en los ejemplos anteriores, pero si yo me fijo en estos
coordenadas totales, yo les decía, en el mundo ideal o idealmente, yo aquí debería de volver a tener, si aquí tenía 1000, aquí otra vez 1000, si yo tenía 1000 acá, tendría que tener 1000 acá. O si hubiera usado 0, que también era viable, pues tendría que haber regresado al 0 acá y al 0 acá. Pero ¿qué significa que no nos esté dando 0? Significa que hubo un poco de error, es decir, después de seguir las instrucciones de Simut y instancia y estarme moviendo hacia el siguiente punto, el siguiente punto, el siguiente punto en un dibujo, me encuentro que al regresar, en el eje X, digamos, yo tengo un error de más o menos 13 centímetros y en el eje Y más o menos de 7 centímetros, ¿verdad? Eso más o menos sería lo que me hubiera fallado si yo hubiera hecho el dibujo, sería lo que me hubiera fallado para lograr regresar al mismísimo punto en el cual inicié, ¿sí? En los ejemplos anteriores yo ignoraba esto, o sea, directamente decía, bueno, pues, ignórenlo, vamos a calcular el área, pero el objetivo de hoy pues es justamente que no lo vamos a ignorar, sino que vamos a tratar de compensar ese error. Primero vamos a evaluar si ese error es aceptable o habría que repetir otra vez la topografía, y dependiendo pues si es aceptable, lo que vamos a hacer es compensar esto para que esto funcione, ¿sí? Entonces, luego de haber visto esto, de que estos dos valores no cierran, es decir, no nos dan 0, como debería de 0, o muy cercano a 0, ya 13 y 7 centímetros de error. Y como les digo, hoy en lugar de realizar de ignorar esto, vamos a tratar de compensar este error, de llevar esto al que sea 0 de error. ¿Ok? Entonces, para esto voy a borrar esta parte. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte y voy a proceder a voy a proceder a asignar unas nuevas columnas. Este procedimiento es un poquito largo, entonces voy a asignar estas columnas. Van a ver a continuación, ¿sí? Longitud este, longitud oeste, por la W. Y vamos a poner aquí longitud. Vamos a cambiar acá longitud. Y a partir de ahora, pues, también tengo latitud norte, latitud sur, y voy a tener estas columnas que les puse ahí compensadas o compensación, que de hecho van a ser las últimas que voy a llenar. Voy a iniciar llenando estas columnas, y de último lleno las dos compensaciones. Ok, esto es tan sencillo como lo que voy a hacer a continuación. Si el signo es negativo, el que me salió acá, yo voy a colocar el valor en los oestes. Y si es positivo, lo voy a colocar en los estes. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo pondría aquí en X 6.4625. Y en el caso de esta parte, si es negativo, lo pondré en el sur, y si es positivo, lo pondré en el norte. Entonces, en este caso, aquí tendría que poner 0.07, 6785. ¿Sí? Para hacer esto más automatizado, lo que yo hago es que en Excel genero una fórmula. La fórmula básicamente es vamos a ver, si este valor es mayor que 0, entonces que me coloque el valor absoluto de esto mismo, y si no, que me ponga 0. Y en el oeste la fórmula sería muy parecido, solo que cuando ese valor es menor que 0. Entonces, yo así estoy automatizando que digamos, solo cuando esté positivo, solo cuando esté negativo me pongo en el oeste,
cuando estén positivos me los pongan en el este. Voy a hacer el mismo procedimiento aquí con el norte, ¿verdad? Si este valor, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los nortes? Si este valor es mayor que 0, entonces que me ponga el valor absoluto de este valor, y si no, que me ponga así. Y la misma fórmula en el sur, solo que con menor que 0, ¿verdad? Es decir, solo cuando números negativos. Entonces ahorita es 0. Vamos a copiar el formato aquí para que queden todos con 4 decimales. Y vamos a desplegar esto para abajo. Entonces, ya a través de fórmulas de Excel logré separar lo que es los nortes de lo que son los sures y lo que son los estes de lo que son los oestes, ¿verdad? ¿Podría borrar? Sí, podría borrar, pero pues, esta hoja de cálculo después me puede servir para otros problemas, entonces pues, puede quedar ahí automático, ¿sí? Bueno, luego de haber hecho esto de separar y antes de hacer o de llenar esta columna de compensación, yo voy a hacer algunas operaciones. ¿Cuáles operaciones? Por ejemplo, yo voy a sacar la sumatoria de esta columna, de esta columna, de esta columna y de esta columna. Cuando hacíamos esto en el pizarrón, en la clase, pues se nos llenaba el pizarrón, se nos iba 3 periodos en hacer un ejemplo. Aquí en Excel lo tenemos muchísimo más simple. Y lo que voy a hacer es generar únicamente las sumas de aquí, las sumas de aquí, las sumas de acá y las sumas de acá. ¿Sí? Vamos a poner en negrita aquí para que se vea que estos son resultados. ¿Ok? Y luego yo voy a hacer, vamos a copiar aquí una que tengo yo. Y este acá. Yo voy a encontrar cuál es la diferencia entre estas dos columnas, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, esto menos esto. Para que no me queden negativos, puedo trabajar con valor absoluto. Igual acá. Este menos este. Entonces, justamente lo que estamos viendo es lo que les mostré hace un momento. Es decir, existe un error en la componente X, digamos, este o este, de más o menos 13 centímetros, 13.38 centímetros, ¿verdad? Y en la componente Y de más o menos 7 centímetros. ¿Sí? Este es nuestro error. Hay una fórmula que se llama el error total. El error total lo podemos calcular a través de esta fórmula que dice que el error total va a ser la raíz de la sumatoria de este-oeste al cuadrado menos la sumatoria de norte-sur al cuadrado. O sea, esto al cuadrado menos esto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Perdón, creo que esto es más. Sí, esto es más. Sí, perdón, esto es como sacar, si me hacía raro el menos. Esto es como sacar una distancia entre esos dos puntos. Entonces, lo que yo haría sería, para sacar mi error total, este por este, más este por este, y sacaría la raíz cuadrada de este valor. Entonces, vamos a ver si lo hice correctamente. Ajá. Correcto. No, creo que así estamos bien. Mi error en este caso sería punto 15. Ese sería mi error total. ¿Ok? Mi precisión, así se llama, le vamos a poner precisión, va a ser el error total dividido, le ponemos aquí una línea, un borde inferior, dividido el perímetro. ¿Cómo saco el perímetro de el error total? Ya lo tengo, que estaba acá. ¿Y cómo saco el perímetro? Pues únicamente sumo todas las distancias que rodean el polígono, en ese caso. ¿Sí? Entonces,
estos 77.53 metros es el perímetro del polígono que acabo de sacar. Entonces, vamos a copiar aquí el perímetro. Y si yo encuentro así, entonces mi precisión vendría siendo, dividido esto, 0.001. ¿Sí? Este dato es el que yo tengo que comprobar. ¿Ok? Debe de ser menor en condiciones normales. Este datito debe de ser, vamos a ponerle aquí, debería ser menor que 0.003. En este caso sí lo es. Para polígonos de difícil medición, podría llegar a ser hasta 0.005. ¿Qué es un polígono de difícil medición? Pues imagínense un polígono muy grande, con mucha pendiente, con muchos obstáculos. Podría asumirse que podría llegar hasta 0.005. En este caso tengo 0.0019, que vendría siendo casi 0.002, pero todavía estoy en el rango. Es decir que este polígono no lo tengo que repetir, no tengo que volver a ir al campo a medirlo, y a través de operaciones matemáticas lo puedo compensar para que me queden unas distancias como que ya incluye, donde ya yo lo compense para que me cierre completamente el polígono. ¿Ok? Ok, bueno. Igual, siguiente paso. Estos son puros pasos. El siguiente paso, vamos a encontrar un KX y un KY. ¿Cómo saco estos valores? Estos valores los voy a sacar, sí, básicamente, con la suma. Ahora la suma, vamos a sacarlo mejor. Ahora es la suma de estos dos valores dividido la diferencia que hubo. En este caso este. Sí, perdón, creo que aquí me... Sí, es al revés, perdón. Yo dije, esto me tendría que salir con decimales, es al revés. Es decir, la diferencia dividido la suma de estos dos. Ahora sí, así, nítido. Y lo mismo con Y, ¿verdad? La diferencia que me quedó dividido la suma de las dos partes, ¿verdad? De las dos columnas. Y así encuentro mi KY. Estos valores o estas K van a ser los valores que me... no le vamos a poner este color, vamos a ponerle... Van a ser unos coeficientes por los cuales yo voy a multiplicar todas mis distancias para encontrar cuál va a ser la compensación. Un poco así como que si yo le dijera cuál va a ser la colita que deben de sumarle a cada fila, ¿sí? Entonces, básicamente, para encontrar la columna, ahora sí, ya vamos a encontrar la columna de compensación. Yo tendría que multiplicar todo lo que es en X, pues por la KX, ¿verdad? Aquí está por esta, así sucesivamente, ¿verdad? Sugiero que para estos casos, pues, si lo están haciendo con una calculadora, pues puedan trabajar con unos 4 decimales, pero como lo estamos haciendo en Excel, pues nos podemos dar la libertad de manejar todos los decimales que se nos puedan dar, ¿verdad? Para hacerlo también más automático, lo que yo tendría que hacer, ya quizás a algunos aquí les interesa la parte de Excel, pues mejor sumo los dos y ya sé que el otro va a ser 0, pues lo puedo sumar. ¿Verdad? Si yo sé que uno de los dos va a ser 0 y el otro no va a tener valor, pues los puedo sumar. Y los voy a multiplicar por esto. Pero voy a presionar F4 para que se mantenga siempre de referencia a la celda esta de KX. Y así yo puedo deslizar o autorrellenar. Y todos los valores fueron multiplicándose con el KX. Lo mismo voy a hacer con Y. Voy a decir este más este. Hacer entre paréntesis. Y vamos a multiplicarlo por Y. Haciéndonos pensar de que el Y quede constante. Y ahora sí. Entonces, ahora ya sé que estas
columnas, que por cierto creo que vale la pena que las coloreemos con algún tono un poquito cambiado. Estos van a ser las compensaciones que yo le voy a agregar a cada se podría decir que a cada proyección, digamos, en X o en Y. Para eso, primero yo voy a hacer, ya con esto ya casi ya de los últimos pasos, voy a sacar una X compensada y una Y compensada. ¿Sí? Y aquí es donde entra quizás la parte más, donde está el truco de esto, ¿verdad? Aquí tenemos que hacer una verificación. ¿Qué verificación vamos a hacer? Por ejemplo, empecemos por X. Debo de verificar cuál de las dos columnas fue la que quedó más grande. Entonces, si yo, por ejemplo, asumiera que la columna en este caso, por ejemplo, la que quedó más grande es esta. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a encontrar o voy a sumar todos los que queden en esta columna y le voy a restar la compensación. Al revés, si esta hubiera quedado más grande, pues haría esto con esto. Yo como lo hago con mis fórmulas de Excel, un poquito para simplificarlo. Entonces vamos a colocar, si esta, por ejemplo, es mayor que esta, entonces yo voy a colocar, por ejemplo, positiva la compensación y negativo el valor. Entonces en este caso tengo menos 6.4361. Pero me faltó la otra parte de la condición. Porque si en caso no se cumple eso, yo lo que voy a hacer es agarrar este valor y le voy a sumar la compensación. Creo que aquí voy a tener que hacer después unos arreglos de paréntesis. Vamos a corroborarlo. Sí, porque aquí me están quedando después todos positivos. Y también otra cosa aquí que hice mal, que todos los que son celdas como estas, que son las 11, todas esas tengo que colocarles para que se mantengan constantes. Vamos a ver, entonces, quiero ver si estamos bien. Correcto. Entonces, como podemos ver, en el caso de las componentes que me quedaron en oeste, las volvió a regresar con signo negativo, pero ahora les quitó un poquito, que fue la compensación. Y en el caso de las que teníamos un signo positivo, las dejó como positivos y aún le sumó una colita, que es la compensación. ¿Sí? El mismo procedimiento voy a realizar, pero con la Y. Entonces, tal vez para simplificarlo, voy a copiar los valores que ya tengo acá. Vamos a pegarlos acá. Solo vamos a tratar de dejarlos en 4 decimales para que no se vea tan confuso. Y ahora ya tengo las nuevas coordenadas X y Y compensadas. ¿Qué es lo que me resta? Pues primero, si yo deseo, pues puedo hacer las coordenadas totales. Hagamos ahora la prueba. Veamos otra vez. Hagamos otra vez el mismo ejemplo, el mismo ejercicio que hicimos hace un momento. Esto más esto. Luego esto más esto. Esto más esto. Luego esto más esto. Y como podrán ver, ahora el propio método ha hecho que si nuestra coordenada inicial es 1000, nuestra coordenada final es 1000. Entonces, ese error de 7 centímetros y 13 centímetros que teníamos hace unos minutos cuando no habíamos hecho la compensación, pues ahora está totalmente resuelto porque
el polígono me va a cerrar al 100%. ¿Sí? Este método es, podemos ponerle aquí compensación o el método de Pensilvania, que es por el lugar en el cual se gestó el método, pues también se le menciona así. ¿Sí? ¿Qué me restaría en este ejemplo? Pues si yo deseo, puedo trabajar el método matricial tal y como lo hemos enseñado en las otras clases. Básicamente, con las multiplicaciones cruzadas, yo debería de copiar este valor. Vamos a copiar estos dos valores acá. Voy a poner de otro color. Vamos a hacer las multiplicaciones cruzadas. Más de este lado. Sumatorias de las dos columnas. Resta de las columnas. Y esto dividido 2. Me da que este polígono tendría, bueno, esto valor absoluto también. Esto tendría 317.61 metros cuadrados de área. Pero ahora ya sabiendo que he compensado mis distancias.